cordial bienvenida a esta primera conferencia del ciclo de conferencias de cultura clásica que la universidad va a promover durante todo este año, desde mayo hasta diciembre. ¿Bien? Antes de presentar quién hoy día va a exponer un tema que ya me imagino la mayoría conoce por la difusión, explicar un poquito el formato. La persona que va a exponer lo hará aproximadamente por unos 40 minutos. En ese tiempo ella no va a ser interrumpida por ninguno de los presentes. Sin embargo, ustedes en cualquier momento pueden en el chat escribir alguna consulta a lo largo de la exposición, minuto 30, minuto 20, cuando quieran, sobre lo que está exponiendo la profesora, y al terminar ella, yo procedo a leer las preguntas. En función del tiempo también, de la cantidad, podemos hacer una selección de las preguntas. Vamos a tratar, por supuesto, de leerlas todas, y ella va a tener su tiempo para la réplica respectiva, la respuesta al tema que se pregunta. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar inmediatamente. Quien expone hoy día un tema es la profesora Valeria Riedemann. Valeria Riedemann Lorca nació en Valdivia y creció en la ciudad de Puerto Montt. Es hija de Clemente Riedemann, antropólogo y poeta, y de Loreto Lorca, médico psiquiatra. Realizó sus estudios de pregrado y magíster en la Universidad de Chile, donde estudió filosofía, seguido de un magíster en teoría e historia del arte. En el 2009 fue becada por el gobierno chileno, Becas Chile, para hacer estudios de especialización en el Reino Unido, donde realizó un máster en Comparative Art and Archaeology en la Universidad College London y un doctorado en Arqueología Clásica en la Universidad de Oxford. Durante su carrera académica, Valeria ha sido miembro de la British School of Athens, Grecia, y hasta el día de hoy miembro activo del Archaeological Institute of America. En 2014 obtuvo la beca de investigación Wiener Anspach en la Université Libre de Bruselas, Bélgica, y ha sido investigadora del Deutsches Archäologisches Institut en Berlín, Alemania. Ha excavado en Italia Apolline Project, Università degli Studi di Napoli, Federico II, Oxford, y en Turquía Aphrodisias Project, New York University, Oxford. Y es autora de numerosos ensayos, reseñas de libros y artículos sobre arte clásico. Valeria es también autora del libro Funerary Amazon Asanomagies, Tom Context, Materialities and Use in Pre-Roman Italy, Universidad de Wisconsin Press, y se encuentra preparando el volumen coeditado con Carolina Sequita, Ancient Apulia, Archaeological and Cultural Perspective on the Land and Labyrinthes, Bloomsbury, London. Actualmente Valeria es profesora de arte, arqueología y mitología clásica en la Universidad de Washington Seattle. El título de su ponencia es Imágenes en transición, herencia clásica e innovación artística en el arte del cristianismo temprano. Profesora Valeria, su tiempo. Muchas gracias, Leonardo, por la introducción. Gracias también a Francisca y disculpen a todos los asistentes por la espera. Tuvimos un problema técnico que no se podía compartir mi PowerPoint y estaba literalmente en apuría, como dirían los griegos. Por suerte lo hemos podido solucionar. Lo único que lamento es que con Teams no los puedo ver y seguramente ustedes tampoco me pueden ver, pero al final de la charla voy a sacar el PowerPoint, así para las preguntas podemos vernos. Muchas gracias por estar aquí hoy día, por su tiempo, y estoy honrada de esta invitación que me hizo Leonardo unas semanas atrás para hablar de este tema de la transición de las imágenes desde el clasicismo tardío al cristianismo temprano. Bueno, a modo de introducción, muchos de aquí seguramente están familiarizados con la antigua Grecia, con la antigua Roma. El periodo cronológico que voy a hablar hoy día va desde el siglo II, desde lo que se conoce como Alto Imperio Romano o High Empire, hasta el Imperio Romano tardío. Y esa etapa que termina en el siglo VI se conoce también como Late Antiquity en estudios clásicos, que es como la antigüedad tardía. Ahora el problema es la aproximación, porque este Late Antiquity
para los autores que seguimos la tendencia de qué es lo que pasa con el mundo clásico, va en oposición a lo que se conoce como el arte del cristianismo temprano o el cristianismo temprano, que va desde otra aproximación de aquellos estudiosos académicos que estudian la historia del cristianismo desde sus orígenes. Y lo que quiero tratar de hacer en esta charla hoy día es entender que no es ni el uno ni el otro, ni que uno es mejor y el otro es peor. Cambian los estilos, se ve totalmente distinto en términos de imágenes, pero tenemos que entender que estos siglos, desde el segundo, tercero, cuarto, sobre todo, en el Imperio Romano Tardío, es un periodo de transición, o lo que cuando decimos los historiadores del arte, de sincretismo visual o hibridización. Hay un montón de términos hoy en día, transculturalidad, que se usan también. Y eso es lo que quiero que veamos en esta breve charla. Voy a hacer uso de algunos ejemplos específicos que tal vez son los más significativos, pero de modo de entender qué es lo que sucede. Bueno, ¿qué pasa en este tiempo, en este periodo del Imperio Romano Tardío? Roma deja de ser el centro y se transforma, ahora hay una batalla entre el centro y periferia. ¿Dónde está el centro ahora? No olvidemos que en este tiempo se divide el Imperio Romano en Oriente y Occidente, con una capital en Bizantium, que después va a ser lo que hoy en día conocemos como Istambul, y en Roma. Entonces ya Roma deja de tener protagonismo de alguna manera. Aquí les puse un mapa de cómo lucía el Imperio Romano en su máximo esplendor al principio del siglo III, porque de alguna manera el cristianismo fue no fácil de instaurar, pero ya contaba con esta plataforma de organización administrativa dentro del Imperio Romano. Y algo muy importante que no todo el mundo, porque uno siempre dice, todos hablaban latín. No, en el este se hablaba griego y en el occidente se hablaba latín. Por lo tanto, todos los textos cristianos de principio del Imperio Romano Tardío están todos en griego. Y después fueron traducidos al latín con el tiempo. Bueno, importante es entender que hay tres momentos en la historia del Imperio Romano donde hay cambios. Esta idea del cambio del cristianismo no es nueva en el Imperio Romano. La primera se origina en el tiempo del Principado, con Octavio Augusto, cuando instaura la monarquía y instaura el imperio, básicamente, con nuevas reglas, nuevos dioses, incluyendo el culto al emperador, que hasta entonces no existía. O sea, hubo ahí también un periodo de transición, de ajuste, como de 30 años, hasta Tiberio más o menos. Y después, importante, tenemos en el siglo II y principios del tercero lo que se conoce como una segunda sofística, que viene con los antoninos y en específico con, bueno, desde Trajano, pero particularmente con Adriano y Marcos Aurelio, que son los emperadores filósofos, por eso se llama una segunda sofista, y en realidad el Imperio Romano se heleniza en este tiempo. Entonces ahí también hay otra movimiento y circulación de imágenes, ideología, filosofía en la plataforma del Imperio Romano. Y la última etapa, el último cambio de transición ocurre con el cristianismo, particularmente en el siglo III después de Cristo y sobre todo en el siglo IV, que es otra etapa de transformación, de renovación de imágenes antiguas por nuevas, pero que de ningún modo fue meter uno y sacar el otro, sino que es un proceso gradual. Bueno, y aquí por eso puse, ¿es acaso antigüedad tardía o tempranismo cristiano? La verdad es que son los dos al mismo tiempo, no hay que elegir. Aquí hice una selección de 3 libros que son absolutamente clave para entender este periodo. El primero es este de Mount Allen, The Death of Myth on Roman Sarcophagi, que es la muerte del mito en los sarcófagos romanos, que es un fenómeno que ocurre a finales del siglo II después de Cristo. Donde Valeria, tenemos... disculpa, ¿Sí? no estamos viendo la imagen del libro, no sé si estás pasando, pero no vemos una imagen pegada solamente. La moví, pero no se ve. A ver. No, por lo menos ¿Sí? yo, no sé, el resto de las personas, está como pegado en la diapo como 10. ¿What? Espera, la del mapa la vieron. No, he estado desde el principio pegado en la diapo número 10. No, ya había movido montones. Ay, qué frustrante esto. Voy a tener que salir. Sugiero que vuelva, que cierres la presentación y vuelva a compartir, por favor. A ver. Ahí Oye, sí, pero es que ahí sí, ahí ¿Cómo se estás movió. haciendo?
Ahí está avanzando. Obvio, ¿Ahí se ve? cambió el libro. Ya. Sí. Esta es la que estaba hablando antes, justo antes, la Ahí del sí. mapa. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora está Sí, en el ya, mapa. no voy a hacer nada, ya, ok, la dejo ahí. Bueno, esa es la que justo estaba mostrando el mapa para contarles de los 3 periodos y de la plataforma que existe en el Imperio Romano que permite la instauración del cristianismo. Porfa, avísenme si no funcionan inmediatamente. Y estos son los libros que estoy mostrando. ¿Eso se ve? Sí, se ve, se ve. Sí, ya. El libro de Mont Allen es un libro clave para entender el proceso de cómo en Roma se vuelve una moda lo de la inhumación. Los romanos por lo generalmente se cremaban, pero en el siglo II se pone de moda la inhumación que viene de la mano con los emperadores filósofos y la introducción de la mitología griega y el helenismo muy fuerte, que ya existía, pero ahora es más fuerte aún. Y bueno, Mont Allen estudia que hacia finales, al principio del siglo III, esta temática desaparece de los sarcófagos y empieza a ser reemplazada por sarcófagos más sobrios y sobre todo por motivos cristianos, que empiezan recién a introducirse o de cierta forma a mezclarse con los motivos clásicos y ahora significan algo nuevo. Eso es un fenómeno absolutamente fascinante. Después el otro libro que recomiendo, todos estos por si acaso los pueden comprar por Amazon si alguien está interesado. The Darkening Age es un libro fascinante por una académica de Cambridge, Catherine Nixie, donde discute el problema de la destrucción del mundo clásico a manos de los cristianos. Otra vez, el énfasis de esta académica no es demostrar que malo los cristianos que destruyeron los templos y las estatuas, como la foto ahí sin nariz, que es algo común, el iconoclasmo, sino que mostrar de que este periodo no se revela de cierta manera abiertamente en la academia también, porque se habla del triunfo del cristianismo como si hubiese pasado de la noche a la mañana sin problema, pero en realidad no fue así, fue una revolución, eso fue lo que realmente fue. Y absolutamente el libro que si alguien está interesado en este periodo, el libro clave es, el académico clave es Jas Elsner. Él es de Cambridge, pero hace clases en Oxford ahora. Este Imperial Rome and Christian Triumph. Libro clave para entender este periodo. Es decir, hay que elegir uno de los 3, ese es el handbook, digamos, del periodo. Bueno, entonces lo que voy a hacer, voy a partir con el segundo periodo de transformación, no el de Augusto, sino el segundo, el de la sofística o de los emperadores filósofos, y brevemente, porque tenemos una clase en arte romano del imperio, del Alto Imperio, pero para que vean la diferencia. Por ejemplo, en los antoninos, que van desde Nerva hasta Cómodo, si ven, Nerva y Trajano no tienen barba, pero con Adriano, si se fijan, de ahí en adelante, todos los emperadores tienen barba. Y eso es una moda que viene de Adriano, porque Adriano era un absolutamente fan de los filósofos griegos. Y bueno, Adriano tiene una presencia enorme en Atenas. Si alguien aquí ha ido a Atenas, la biblioteca, el arco, tiene una presencia enormísima ahí. Y entonces él quería verse como un filósofo y por eso adquirió esta moda de la barba que después los emperadores que siguieron tomaron. Hasta entonces la moda romana es afeitado, hasta ese momento. Y Adriano, bueno, es el patrón, podríamos decir, de uno de los monumentos en Roma que todavía existe, del el Panteón. Y bueno, esta es la columna de Trajano, que creo que la voy a mencionar brevemente en un minuto. Solo para que se hagan una idea del uso de las imágenes en la Roma imperial, el foro de Trajano, aquí tengo una foto de cómo era el foro o la vía de foro imperial, y hoy día en Roma, antes de 1932, cuando Mussolini sacó todos esos edificios que están viendo ahí para limpiar el área de alguna manera y renovar y recuperar los foros imperiales que estaban ahí, que de hecho son 6. El foro de Trajano es el último foro que se construyó, y que es lo que vemos aquí, y en la foto de abajo se ve la calle, esa es la vía de Foro Imperiali, que Mussolini cortó el foro básicamente para hacer esta avenida, que no estaba originalmente en el plan como ven arriba. Pero el foro de Trajano, dentro de todos los otros foros, el de Augusto, el de Minerva, bueno, hay varios, resalta
porque es básicamente una exaltación al emperador. Si Augusto tenía un foro ya magnánimo, el de Trajano ya realmente rompió todos los niveles, y es una alegoría a su victoria en Dacia. Y hay, bueno, cientos de esculturas, como las que ven aquí, que decoraban el foro a la entrada, la basílica, que tengo aquí también, con relieves y episodios de la batalla y la conquista. Aquí abajo está lo que queda de la basílica, como ven son las puras columnas, y arriba está la restauración digital. Bastante imaginación cuando uno visita Roma para ponerse en la cabeza cómo es que esto lucía. Pero aquí en el mapa que ven arriba está la entrada a la derecha. Esto que estamos viendo aquí, estas columnas son de la Basílica Ulpia, esto que se ve aquí, y lo que hay al final es absolutamente algo nuevo. Es una columna narrativa que narra toda la batalla de Trajano en Dacia, desde que salen de Roma hasta que conquistan la ciudad. Y esta columna que uno veía, si uno entra al foro uno la ve, en realidad, que hoy día en Roma es bastante triste verla, porque de hecho está sin su contexto, no hay edificios alrededor más que estas columnas que rodean, pero no dan ni una idea de cómo era realmente. Estaba coronado originalmente por la estatua de Trajano, pero en el siglo XVI se cambió por una de San Pedro, o sea, la que está ahora no corresponde. Y esta columna estaba destinada a ser la tumba, el mausoleo de Trajano. Y por si no sabían, aquí, bueno, aquí tengo etapas, distintos momentos de la batalla. Si alguien quiere mi PowerPoint, me puede mandar un mail y se los mando después. La columna estaba rodeada de un edificio que son dos bibliotecas. De cierta manera nos dice que Trajano tenía este interés en que su tumba estuviese rodeado de la sabiduría, podríamos decir, ¿verdad? De lo intelectual. Y este es el contexto en que los romanos veían la columna. Primero estaba pintada, lo que hoy día ya no quedan trazos de color, y segundo, uno podía subir como al segundo piso a ver las imágenes más de cerca, casi a modo como de ver una película, pero en vez de que la película se mueve, uno se tiene que mover y caminar alrededor. Entonces, esa es una de las aportes del arte romano, la narrativa. El otro aporte vendría siendo el paisaje y el otro es el retrato, que son tres cosas que no se habían logrado al modo que los romanos lo hicieron a partir del imperio. Y bueno, de la República tardía en general. Bueno, aquí para que vean cómo hay un impacto en otras columnas, en la de Marco Aurelio, su sucesor, que copió esto de la columna narrativa, y después, mucho más tarde, Napoleón tiene la misma idea, y Nelson Trafalgar Square. Para que vean, esto de la columna narrativa viene de Trajano. Ya, eso me voy a saltar los mercados, porque Adriano es el otro que quiero mostrar brevemente. También el emperador filósofo, y su contribución, el Panteón, que es un reciclaje de un templo republicano tardío, aquí, el templo de Marcus Agripa, que él recicló de manera en la fachada y agregó este domo, esta rotunda atrás. Por lo tanto, este es un perfecto ejemplo de cómo se mezcla la arquitectura republicana, que digamos republicana-griega, y la imperial. Y bueno, el interior, bueno, seguro ya la conocen bien, los muchos que están aquí probablemente han ido, y entender que originalmente el Panteón, que quiere decir todos los dioses, era un templo pagano, pero que en el siglo VI fue convertido en iglesia. Fueron reemplazados entonces las estatuas paganas por estatuas cristianas. Bueno, y finalmente, antes de entrar a las imágenes cristianas propiamente tal, esta transición, que no es solo una transición de ideas y una transición de religiones, o una apertura a nuevas religiones. El Imperio Romano era bastante abierto a distintas religiones, no tenía problema con una más. El problema con el cristianismo fue que empezó a tornarse muy poderoso y por lo tanto una amenaza. Comenzó a transformarse en un Estado dentro del Estado, y por eso los cristianos, que eran martirizados y perseguidos, no era tanto por lo que creían, sino porque eran considerados traidores del emperador. No veneraban al emperador, en ese sentido eran perseguidos. Bueno, pero todo cambia con el emperador Constantino, que con el edicto de Milán permite que incluso el cristianismo puede ahora practicarse también
en el Imperio Romano, y bueno, seguramente están familiarizados con el sueño que tuvo, que la frase que dice en tu tónica, con este símbolo vencerás, básicamente, que es una pintura que nos muestra aquí con la inscripción, el sueño, y bueno, vencerás contra Magencio, que era su archienemigo en Roma, y el símbolo con el cual iba a vencer la J y la Rho, las dos primeras letras de Christos. Y bueno, aquí pasa algo curioso, porque Roma y el arte en Roma imperial, sobre todo, tiende a ser constante, por lo general, y siempre a tomar formas clásicas para ensalzar al emperador. Pero ¿qué pasa cuando Constantino vuelve a Roma, luego de la batalla con Magencio? Se encuentra con este arco que está hecho en su honor por el Senado, pero no es absolutamente nuevo. Lo que los romanos hicieron aquí fue usar lo que se llama spolia, sacar básicamente partes de otros monumentos y ponerlos aquí en el arco de Constantino, que está hoy al lado del Coliseo, como ven abajo en esta reproducción. Esa estatua colosal que ven ahí era la estatua colosal de Nerón, que ya no existe y solo está la base hoy en día, pero el Coliseo toma nombre Coliseo por el Colossus Nero. Por eso Coliseo se llama Coliseo, no porque el monumento es colosal, sino por el Colossus Nero que estaba antes del Coliseo, y los romanos conocían esa área como el área del Colossus. Por eso el edificio Coliseo se pasó a llamar así. Aquí les voy a mostrar algunos detalles. ¿Y qué pasa? Hay un cambio de estilo. A ver que aquí podemos ver. Por ejemplo, los medallones son sacados de monumentos de Adriano. Vemos aquí, esto que está aquí con rojo, de Marco Aurelio. Los captivos de Dacio, estos de Trajano, esto salió del foro de Trajano. Entonces, como pueden ver, hay literalmente un patchwork de distintos monumentos puestos en la columna. Y lo que es nuevo, sin embargo, es aquí los frisos, el friso de Constantino. Entonces, esta combinación de estilos es un perfecto ejemplo de sincretismo en el arte. Entonces, ahora que más encima se viene el cristianismo con un nuevo estilo y un nuevo propósito, no es extraño que ya existiera esta forma de enmarañar distintos estilos. Aquí como pueden ver. Hay Bernard Branson habla de un declive en la forma, y esto es absolutamente en historia del arte. Siempre hay esta forma peyorativa de ver que cuando la forma deja de ser naturalista, entonces es inferior. ¿No? Cuando es naturalista, como en el arte clásico, en el Renacimiento, en el neoclasicismo, es superior. Entonces tiene esa evaluación que no es necesariamente así, porque no se trata de un declive de la forma, en el formalismo, en arte, sino que tiene que ver con un nuevo propósito. Y este nuevo propósito no necesita necesariamente imágenes hipernaturalistas e hiperrealistas como las que vemos aquí. Entonces, si se fijan, los medallones están en estilo clásico, pero el relieve que vemos aquí es absolutamente austero y es más rígido, es más severo, más geométrico, podríamos decir, y nos muestra en el centro, aquí está decapitado, aquí estaba Constantino, enfrente de la rostra, esto es el foro romano, con el arco de Septimio Severo y la basílica de Julio César, y este arco que ya no existe hoy en día. Pero sabemos que la escena pasa en el foro romano. Y hay algo que es importante, que tenemos aquí la introducción de un método, una técnica que se usa generalmente en el arte del antiguo Medio Oriente y en Grecia, en la época temprana, la jerarquía de tamaño, que nos muestra que las personas o los personajes de más importancia son siempre más grandes que los de menos importancia. Como ven aquí en los medallones arriba, en esta escena a la derecha, quien está aquí arriba del pedestal, es una estatua, por eso es de menor tamaño. Y aquí tenemos a Adriano al lado, que no es ni mayor ni menor que nadie más, es solo humano, pero aquí ya con Constantino empezamos con esa diversidad de jerarquía. Bueno, ¿qué sucede a partir
En la antigüedad tardía comienza la destrucción masiva por parte de los celotes, por parte de los cristianos, no todos los cristianos, pero había un grupo muy hostil que se encargó literalmente de ir a las ciudades, sobre todo las grandes, en Damasco, en el Líbano, sobre todo Alejandría, sufrió destrucciones masivas, Atenas también, que no solo era destrucción de monumentos, estatuas, templos, sino también la expulsión de los filósofos, que ya no podían enseñar y no podían tener dinero, por tanto debían autoexiliarse. Y como ven aquí, estos son ejemplos de estatuas que se les cercenó las narices. Generalmente el método para estatuas era decapitarlas y cortar los brazos, y después destruir el rostro también. Y esto, bueno, estos son algunos libros que hablan de esa transición, porque ya había este declive de la forma en la antigüedad tardía. Aquí hay otros ejemplos donde el retrato no es necesariamente un retrato fidedigno, sino que es más que un tipo. Y para que vean cómo a cierto punto, sobre todo en la era bizantina temprana, estas estatuas ya no tenían absolutamente ninguna validez. Fueron usadas, como se ve aquí en esta excavación en Afrodisias, como tipo sándwich dentro del muro de la ciudad, para engrosar el muro, ya básicamente buscarle un nuevo uso a las estatuas. Qué pena por las estatuas en aquel entonces, pero qué bueno por nosotros porque hoy día están bien preservadas, como ven aquí abajo. Bueno, parte 2 de la charla, ahora me voy a mover pasó en Roma con las nuevas imágenes que fueron introducidas. Bueno, todo parte a principios del siglo IV con el permiso de la construcción de la Basílica de San Pedro, que de hecho ha estado bien en fama estos días con la elección del nuevo Papa. Y bueno, la Basílica de San Pedro original, que estaba construida en madera, extramuros, hoy ya no existe, se quemó, y sobre eso está hoy día la original. Aquí tenemos una reconstrucción. Pero no solo tenemos grandes estructuras, también hay pequeñas estructuras que muchas veces eran usadas como mausoleo, por ejemplo, la rotunda o esta pequeña capilla de Santa Constanza. Constanza era la hija de Constantino, el emperador. Y como ven aquí, el exterior es bastante sencillo, no tiene mucha decoración, no se ve muy ostentoso. Lo ostentoso pasa cuando uno entra. ¿Y por qué esta diferencia? Porque hay que entender arquitectura muchas veces que nosotros asumimos y entramos y salimos y no ponemos atención, pero la arquitectura en la antigüedad, desde el tiempo del antiguo Medio Oriente, tiene este peso de hacer una experiencia para quien entra y sale, ya sea porque afuera hay luz y adentro está oscuro, y no es solo la luz, es el cambio de temperatura, es el cambio de olores, y adentro hay inciensos, por ejemplo, hay todas esas cosas que hay que considerar. Y en el caso del cristianismo temprano, el énfasis de embellecer adentro tiene que ver con esta idea de la transición de la vida al más allá, o de la vida al paraíso, podríamos decir, la vida al cielo, la tierra al cielo, ¿verdad? Lo terrenal y lo celestial. Y esa es la idea, que por fuera no se ve como nada, se ve blanco y negro, podríamos decir, y adentro uno entra ahí efectos especiales y colores. Bueno, interesante es que en el deambulatorio hay un mosaico, como ven aquí en el techo, donde hay un retrato de Constanza, y tenemos acá abajo figuras preparando el vino. Se ven si ella está rodeada de hojas de parra y las uvas. Y aquí vemos una mixtura de dos mundos. ¿Por qué? Porque el vino en la era clásica se asocia directamente con Dionisos o Baco, y sabemos por la tradición clásica que Dionisos es el dios de la resurrección. Sabemos que es el dios que estuvo muerto y revivió, y por eso todos los vasos que están en tumbas, sobre todo el sur de Italia, tienen Dionisos, esa conexión con el más allá, con la vida en el más allá. Entonces, como los artistas, y esto es muy interesante, no tienen un modelo previo con el cristianismo, no hay una referencia, no saben cómo representar estos temas, entonces toman estos temas con estos significados clásicos, pero ahora significan algo distinto porque están puestos en un contexto cristiano, en este caso una iglesia. Y también uno podría pensar, porque mismo Jesús dice, yo soy el vino, yo soy la vida, y uno podría asociar eso también con las hojas de parra aquí. Pueden ser los dos significados, ¿verdad? Puede ser esta hibridización
de ideas que visualmente esto podría ser absolutamente clásico, pero como está en una iglesia, entonces tiene un contexto cristiano. Y contexto lo es siempre, todos, en especial en este tiempo cuando uno está en duda, contexto. Si no, a veces hay imágenes que pueden ser uno o el otro, pero contexto dice todo. Bueno, brevemente, las catacumbas, seguro muchos están familiarizados con las pinturas, pero solo voy a mostrar algunos ejemplos básicos. Catacumbas, cementerios subterráneos bajo Roma, de aquí como ven es gigantísimo, y precisamente porque los orígenes, el cristianismo parte como una religión de los esclavos, de los más desposeídos, y eventualmente se introduce en las élites. Y como también eran perseguidos, de manera casi como más política que religiosa en realidad, preferían la inhumación, cuando todavía en Roma se practicaba la cremación, necesitaban estos cementerios escondidos de alguna manera. Bueno, hay tipos o tipologías o iconografía, podríamos decir, que los cristianos tuvieron que inventar de la nada. Una, porque muchas historias, sobre todo las del Antiguo Testamento, no tienen una iconografía, porque el judaísmo no es anicónico. Por lo tanto, tenían que inventar con lo que sabían. Por ejemplo, en este episodio de Daniel y los leones, es una historia absolutamente nueva, no existe en el arte clásico. Quien sea quien inventó esto, tuvo que inventársela. Otra imagen que tenemos muy común es la del buen pastor, pero esta imagen, cuando no está en un contexto cristiano, es exactamente igual que la de Apolo. Entonces, si la imagen está en una casa romana, es Apolo. Si está en una catacumba, más que Apolo, lo más seguro es que se trata de la imagen del buen pastor. Y si ven el contraposto de la pierna, es igual a la pintura romana, por ejemplo, en este caso Teseo, en la desnudez heroica, que es el tipo de traje de los héroes en la antigua Grecia y Roma. En el caso del buen pastor está vestido. Y en este fresco acá arriba tenemos a Jesús como maestro. No es la última cena, que algunos libros dicen última cena, pero es enseñando a sus discípulos. Y fíjense cómo está representado Jesús y los discípulos. Ninguno se ve como judío, ninguno tiene barba ni el pelo un poco más largo, porque están representados como romanos, porque estas imágenes están apelando a una audiencia romana, no una audiencia en Judea o en el este, podríamos decir. Bueno, la imagen del buen pastor viene de una tradición enorme en el arte clásico, viene de la Grecia arcaica, digamos, tenemos curos, en este caso con un becerro, pero la pintura romana, en el sarcófagos, y esta que tenemos aquí al medio es exactamente la imagen de Apolo, pero cuando fue encontrada en el Líbano, se encontró junto a imágenes de Job, y entonces, de Jonás, o de Job, de Jonás, y la historia del monstruo marino, entonces significa el buen pastor, no significa Apolo. Por eso les decía que el contexto siempre es muy importante. Otras imágenes comunes, como ven aquí, están en el techo, podríamos decir arriba. La imagen del orante, que es clásico, esta postura es clásica en el mundo, en la antigüedad, pero en el contexto cristiano significa orante. Otras imágenes que fueron inventadas desde cero, por eso se habla de una iconografía cristiana, porque en realidad partes de la iconografía cristiana vienen del mundo clásico, pero hay cosas que no podían inventar o copiar porque simplemente no existía. Otra historia bíblica de los hombres quemados en la hoguera y se salvan por su fe, y aquí tenemos dos ejemplos de lo mismo. Si se fijan, al principio en las catacumbas los artistas que pintaban estos lugares no eran profesionales, básicamente. Si ustedes están familiarizados con la pintura romana, esto básicamente es el kinder al lado de lo que hacían los pintores romanos. Pero básicamente porque este es un arte que no le interesa la realidad, no le interesa si se ve o no perfecto, realista, es el contenido lo que importa. Entonces hay contenido por sobre la forma ya no es algo importante. Aquí tenemos otras reproducciones, por ejemplo, de la Última Cena, y esta que está aquí arriba a la izquierda me encanta, porque ciertamente el pintor que hizo esto, o el artista que diseñó esta Última Cena, nunca ha estado en Judea, no tiene idea cómo se come en otros lados, que no sea el mundo romano que conoce,
y por tanto nos muestra una última cena donde Jesús y los discípulos están en triclinios, a la manera romana. Son estos divanes donde comían los romanos. Esa no es la forma que se comía en Judea, es una forma absolutamente romana de comer. Y bueno, greco-romana uno podría decir. Entonces hay una adaptación de que el pintor sabe, bueno, cómo se ve una cena, conoce la cena en su alrededor y entonces hace este cambio, como él se imaginó esta última cena, según su propia experiencia. Otras escenas de las catacumbas que han tenido impacto hasta el día de hoy es el prototipo que conocemos como Madonna del Latte, como María, la Virgen de la Leche, donde está amamantando al bebé Jesús, como ven aquí. Y bueno, es un tipo que pasó por la Edad Media al Renacimiento, como ven en estas dos imágenes aquí. Bueno, no lo tengo que explicar, seguro han visto varias del mismo tipo. Bueno, más catacumba. Y tenemos otras escenas, como ven aquí, es bien absolutamente... no es detallado el dibujo, porque otra vez, como les decía, lo que importa, fíjense, esta última escena aquí, es el mensaje lo que importa. En esta acá arriba es la reproducción del pan y los peces que están aquí sobre este pedestal y vemos ahí la persona que está al lado, ¿verdad? Sorprendida, orando, pueden ser los dos gestos al lado. Y bueno, también al mismo tiempo que tenemos estas imágenes, por ejemplo, este pez con el pan aquí, para un romano solo significa comida. Si están familiarizados con la pintura romana, van a ver que en las casas romanas había muchas imágenes con la comida, huevos, gallos, pollos, carne, que de cierta manera anticipaba las visitas a lo que iban a comer. La genia es una institución en Grecia y Roma sagrada, atender a los huéspedes de forma sagrada. Pero en el contexto de las catacumbas no significa eso. No significa la comida que van a comer, significa uno de los milagros de Cristo, cuando multiplica los peces y el pan. Y porque el pez, Ixtus, pasó a ser un anacronismo de Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Básicamente eso es lo que significa cada letra. Pero claro, solo si uno era cristiano entendía ese significado. Aquí tenemos un grabado aquí en un muro, y a la vez al lado tenemos este otro símbolo, que ya vimos la Ji y la Ro, que significa Christus, alfa, omega, principio, fin, rodeado de un círculo infinito por siempre. Y que es un símbolo que existe hasta el día de hoy en el cristianismo. Pero si visitan sitios arqueológicos en Turquía, en Jordania, en Judea, bueno, en Grecia, en Italia, van a encontrarse con estos grafitos en el suelo, en las paredes, ¿verdad? Que están como mensajes escondidos para quien sabe, sabe. Bueno, ya estoy, voy a ver, me queda un último tema antes de terminar. Con el tiempo, ya mediados, bien entrado el siglo IV después de Cristo, ya tenemos las élites practicando el cristianismo también, y por tanto el dinero, y por tanto quieren ser reconocidos y enterrados de una forma más solemne y elocuente, podríamos decir. Y dentro de muchos ejemplos está el sarcófago de Junius Passus. Sabemos su nombre, sabemos que era general, sabemos que se convirtió al cristianismo tarde en su vida y que murió a la edad de 42 años, porque todo eso está aquí en la inscripción acá arriba. Y esta es la imagen con la que empecé la charla, donde nos muestra a un Cristo imberbe, otra vez el Cristo romano, pero está rodeado de Pedro y Pablo con barba, ¿verdad? A la manera judía. Pero hay aquí una, espérense, déjenme ponerlo aquí, otra vez este sincretismo, porque el artista quiere demostrar que Cristo Pantocrátor, el gobernador regente del universo, ¿cómo representa esa idea de forma visual? Entonces toma este atributo de este ente pagano que es Caelus, o el cielo, el universo, personificado, y lo pone debajo de los pies de Cristo. Entonces el que ve tiene que entender el mundo pagano, podríamos decir, o el mundo clásico y el mundo cristiano nuevo, y cómo combinas esas cosas para decir mensajes nuevos. Otra vez reitero, porque no hay un prototipo, no hay un modelo.
Bueno, volviendo al sarcófago en general, muy brevemente, justo abajo de esa escena tenemos a Cristo entrando a Jerusalén en un burro y no en un caballo, porque la entrada triunfal de los generales en el mundo antiguo siempre era a caballo, pero Jesús era más humilde y él entra en burro. Y tenemos una yuxtaposición de escenas del Antiguo Testamento con escenas de los nuevos mártires, podríamos decir. Aquí arriba a la izquierda tenemos el sacrificio de Abraham cuando tiene que matar a su hijo, y que es un tema que, si uno conoce historia del Renacimiento, es el tema que abre la competencia de artistas por la puerta del baptisterio en Florencia, con el mismo tema, el sacrificio de Isaac, que está aquí. Abajo tenemos el sacrificio, la prueba de Job, aquí quien lo perdió todo, sus hijos, sus posesiones, estuvo enfermo y aún así su fe imbatible. Y tenemos acá otra vez Daniel y los leones, que también fue salvado de los leones porque su fe lo salvó, Dios no hizo que los leones lo atacaran y se lo comieran. Son ejemplos de fe, de hombres que no importa que se les pedía, la fe los salvó. Eso es básicamente el mensaje del sarcófago. Y tenemos aquí una escena donde Cristo es llevado ante Poncio Pilatos, aquí, que se está lavando las manos, y se fíjate aquí el sirviente que le está trayendo el agua. Y abajo tenemos San Pablo y arriba San Pedro siendo llevados cada uno a su propio martirio. Y bueno, ya Adán y Eva aquí también. Entonces esta mezcla como de escena Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, pero interesante porque si alguien no está familiarizado con las escenas no tiene idea de qué se trata. Un romano que no era cristiano no sabe de qué se trata esto que estamos viendo. Bueno, hay otro ejemplo de otro sarcófago, aquí con el buen pastor que les comenté antes. No está terminado, como ven, los rostros de la mujer y del hombre no están terminados, es un misterio, no sabemos por qué. Normalmente en los talleres de artistas, los artistas tenían listos los sarcófagos, entonces si venía alguien, era mujer o hombre, ahí acomodaban la cara más o menos que se pareciera a quien había fallecido. No sabemos por qué no lo habrán terminado, pero la escena de la izquierda es la importante, porque es el episodio de Jonás y el monstruo marino, que en algunas traducciones dice ballena, pero en realidad en el texto clásico no dice ballena, solo dice monstruo marino. Por lo demás no hay ballenas en el Mediterráneo que yo sepa. Bueno, pero para que vean el prototipo, viene del motivo clásico de Endymion, que se duerme por siempre y no envejece, y es inmortal. Se fijan, es la misma posición que tiene, que toma el artista aquí para inspirarse en este joven inmortal y bello, que toma para la representación de Jonás aquí abajo. Bueno, estas ya las vimos, las imágenes de orantes que son comunes en este tiempo. Y me quedan dos imágenes más antes de terminar. Esta es una, la idea del martirio romántico, y sobre todo de todos los lugares donde cristianos fueron martirizados. Uno de ellos, de todas maneras, es el Coliseo, pero me gustaría dejarles con la idea de que los cristianos no eran perseguidos por ser cristianos, sino que eran perseguidos básicamente por su ideología, ¿verdad? Porque no veneraban al emperador, se renegaban a venerar, y de forma absolutamente fehaciente, al punto que tenemos fuentes literarias donde romanos de las provincias se ríen o se burlan, dicen, no puedo entender estos cristianos, ¿por qué no pueden venerar al emperador aunque sea por 5 minutos? No me interesa que vuelvan a sus casas a ser cristianos, pero digan que veneran para que no los matemos. Era poco más diciendo, no queremos matarlos, pero no nos dejan otra opción. Y también porque era una forma, dentro de esta sociedad absolutamente inigual, de adquirir la fama, de alguna manera. La fama de convertirse en mártir. Una fama que obviamente nadie iba a disfrutar en vida. Pero era una forma casi democrática de llegar a la fama o de ascender. Entonces sí, no estoy negando que cristianos sí efectivamente fueron martirizados en el Coliseo y otras arenas, de otras formas horribles también, pero no necesariamente porque eran cristianos. Eso es importante. Más que nada por rehusarse a venerar al emperador. Y por último, una recomendación, si
han visto esta película, absolutamente la recomiendo, porque si quieren entender este periodo y este confrontamiento que hay entre lo clásico y lo cristiano, esta película que se llama Ágora, que es de Alejandro Amenábar con Rachel Weisz, es la historia de Alejandría y de la filósofa Hipatia, que de hecho existió, es una mujer filósofa de las pocas que hubo en la antigüedad, y es la historia de su vida. Y justo ella, precisamente, vive en el siglo IV, en este tiempo de la confrontación entre aquellos que estaban por permanecer y que el mundo clásico siga existiendo, pero viene la confrontación cristiana de destruirlo. Ya todos sabemos cómo terminó esta historia, pero ahí hay una imagen de los celotes atacando las estatuas paganas en Alejandría y destruyendo la biblioteca, que también eso se ve en la película. Así que si quieren como imbuirse de qué sucede en este mundo, que es ya de cierta manera es ecléctico, es un mundo que mezcla lo helenístico con lo romano, con un montón de otras culturas independientes. El Imperio Romano es gigante. Y más encima ahora viene esta nueva corriente que de cierta manera unifica bajo una sola religión, ya no por autoridad, pero es una religión autoritaria de alguna manera, por creencia ahora al imperio, ya no por someterse a creer en el emperador, sino que ahora es la religión, una religión única, y que ya para el siglo V era la única, no había permiso para venerar a ningún otro dios, y el emperador Valeriano, creo que fue, decretó la prohibición de los sacrificios, que es el sacrificio es la esencia de la religión grecorromana. Si no hay sacrificio, no hay religión grecorromana. Otra última idea que les quiero decir es que generalmente se tiende a decir que los romanos fácilmente se subyugaron o abrazaron el cristianismo, y por eso se habla del triunfo del cristianismo, porque en realidad no tenían nada que perder, porque tampoco les interesaban mucho sus dioses, ni tampoco creían mucho en ellos, entonces fácil, ahora creo en otro dios. Eso es absolutamente erróneo, está aprobado por las fuentes literarias, miles de estudios. Este periodo no fue fácil y no fue lindo, lo que pasa es que se ha de cierta manera editado y no se habla mucho de lo que sucedió en este tiempo. Pero asimismo, como los cristianos fueron perseguidos sistemáticamente, cuando el cristianismo toma el imperio, es al revés. Todos aquellos que aún veneraban la antigua tradición fueron sistemáticamente perseguidos, torturados y asesinados. Entonces, es un exterminio con el otro. Así que no hay ni bueno ni malo, ni creo que obviamente uno tiene sus preferencias o no, pero que este es un periodo complejo y no fue fácil, y no fue de llegar y abrazar, sino que fue un periodo de transformación sistemática y gradual que duró prácticamente 300 años en poder consolidarse. Bueno, muchas gracias por su atención. Bien. Muchísimas gracias a ti, Valeria, por tu tiempo y por tu sapiencia que has querido compartir hoy día con todos los presentes. Bueno, vamos ahora, antes de terminar, a proceder con algunas preguntas. De momento veo solo una que la hice yo, así que voy a cumplir con el protocolo, que es leerla y darle el tiempo a la expositora para que conteste. La imagen cristiana del buen pastor habría sido tomada de la representación griega del moscóforo, del crióforo o de otra escultura. Es una iconografía tan común que dudo que haya sido de el moscóforo en la Acrópolis, que hay uno, pero es que existen muchas formas en arcilla, en madera, existe de tantas formas que es una imagen común, no hay un tipo, pero hay una tradición de esta representación del buen pastor de alguna manera, que bueno, la antigua Grecia eso más o menos, tiene que ver con la belleza del cuerpo y del arte pastoral, pero no está inspirada en una específica. Es un modelo que, como dije, es Apolo, sobre todo en el Imperio Romano, es la imagen de Apolo. Eso significaba en el Imperio Romano, básicamente. A menos que estaba en un contexto cristiano donde significa el buen pastor o Cristo. Perfecto. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas.
que plantearle a la profesora. No. Bueno, voy a hacer un cierre, en una de esas puede aparecer otra, si no, cerramos de esta manera. Bueno, nuevamente agradecer a la profesora, pedir las disculpas, tuvimos algunos problemas técnicos, como se dieron cuenta, la profesora no podía compartir pantalla completa, ¿no? También otra cosa que se me olvidó, avisarles que este ciclo de conferencias que comenzó con la profesora Redeman va a seguir hasta diciembre y van a ser 4 jornadas contando esta, es decir, quedan 3 más centradas en Roma y las 4 restantes desde septiembre a diciembre van a ser de Grecia. ¿Mm? Y lo último, comentarles que bueno, los invitamos a que puedan seguir a la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en redes sociales, principalmente Facebook, Instagram y también en la página que la dejo ahí, teología.ccc.cl, para también vamos a estar notificando por ahí, por este medio, las futuras actividades. Ya es un hecho confirmado para el otro mes, en junio también tenemos una temática relacionada con Roma, así que mantenemos contacto sin duda de esa manera. ¿Bien? Si no hay más preguntas, por lo que veo, procedo a despedirme, agradecer de nuevo a la profesora Valeria. Y ahí parece que salió una pregunta casi ya en el epílogo. Em, Pregunta David Solís. Dice, muchas gracias por la conferencia. ¿El ícono cristiano tiene antecedentes en la cultura clásica? Sí, no. Es súper buena pregunta. Sí, no. Porque la cultura clásica no es icónica. Pero el icono cristiano no podría haber existido si es que no hay el icono. Es súper interesante la pregunta. De alguna manera sí, porque resembla una figura humana, una imagen humana. Pero en términos de icono, como por ejemplo conocemos en el cristianismo, sobre todo en la religión, en el ortodoxo, el cristianismo ortodoxo, no, eso no existe en el mundo clásico. Pero sí, tiene, en tanto que se resembla a una figura humana, sí, pero no tiene la connotación de ícono que conocemos, por ejemplo, hoy día en el mundo cristiano. Es totalmente distinto. Bien, perfecto. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí, ahora ya terminamos. Agradecemos de nuevo a todos los presentes, a la profesora, y sin duda nos estamos contactando, estamos encontrando nuevamente en una de estas actividades, principalmente del próximo mes. Muchas gracias. Una cosa antes de que te vayas. Gracias, David, por la pregunta. Si alguien está interesado en el tema o en el mundo clásico, contacten a Leonardo, les puede dar mi mail, no tengo ningún problema. Ya puse el mail, Valeria, en el chat, ya lo puse en el chat, así que ahí perfecto, ya como ella. Okay. Esta presentación que gentilmente ofreciste y también cualquier otra cosa, consulta tema específico, bibliografía, Valeria tiene la disposición de aclarar. Eso. Bien, ahora sí, buenas noches. Gracias, chao, chao. Chao.